El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, pero que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, según el calendario litúrgico 10 de agosto, se celebra San Lorenzo, diácono y mártir. Para nosotros es una gran fiesta, es el patrono de los diáconos en Venezuela, según la Asamblea del Episcopado Venezolano. San Lorenzo fue un hombre de gran entrega, de gran servicio en la Roma imperial y mereció dignamente el martirio en nombre de Cristo. Por eso la palabra de hoy tiene mucho que ver con el sentido del diaconado. Diáconos viene de la palabra griega diácono, que quiere decir servidor, al servicio de la liturgia del altar, al servicio de la liturgia en las obras de caridad, de misericordia, al servicio de la evangelización, decir que es lo que a nosotros nos permite descubrir en este grado del sacramento del orden el significado profundo de la pastoralidad en el servicio, y valga la pena la redundancia del servicio en la pastoralidad. El Evangelio de San Juan justamente nos habla del significado profundo, del valor oblativo de nuestro sacrificio en Cristo. Seguir al Señor y dejarlo todo por Él significa justamente aprender a sacrificar su propio proyecto de vida, su propia idea, su propia manera de querer enfrentar la vida en el mundo, aun siendo cristiano, para poder asumir un seguimiento absoluto, un seguimiento donde nosotros lo dejamos por el Señor y lo reencontramos por el Señor. Y por eso la carta de San Pablo a los Corintios, en la primera lectura, nos recuerda algo muy importante, que Dios ama al que da con alegría. Es decir, que nosotros estamos llamados a cosechar mucho si sembramos mucho. Si sembramos en poco, entonces cosecharemos poco. Y el Señor ama al que se da totalmente y se entrega totalmente. El valor diaconal en el servicio, en la iglesia y en el mundo, tiene un valor justamente de siembra y de cosecha, porque nosotros estamos llamados a dar con abundancia, porque nuestro Dios es un Dios magnífico en abundancia, en magnificencia, en su sentido profundo, compasivo y misericordioso. Por eso el Salmo de hoy también nos dice: dichoso el hombre honrado que se compadece y presta, y que no se queda agarrado de sí mismo. Nosotros no tenemos una medición interna que pueda decirnos hasta aquí vamos a tener caridad y de aquí en adelante no. La caridad es un significado tan profundo que a nosotros nos hace recorrer el camino de la generosidad de Dios. Nos hace recorrer el camino de ir descubriendo que así como Dios produce frutos
en el trigo que ha sembrado en nuestro corazón. De esa misma manera, en nuestro corazón nosotros tenemos que aprender a cosechar lo de Dios y a sembrar en los corazones de los demás, porque la abundancia de la cosecha lo da justamente la siembra, y la siembra es la multiplicación del servicio en Cristo, con Cristo y por lo cual nosotros regalamos nuestra vida al Señor. Ustedes me dirán, bueno, pero yo tengo vocación matrimonial, yo tengo vocación de profesional, de obrero, de ama de casa, y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Puedo darlo todo en la opción de vida y en la condición de vida que uno mismo ha escogido. Y darlo todo significa hasta desgastarse. No solo gastar, sino desgastarse. Y como nos recuerda justamente el mismo San Pablo, me gastaré y me desgastaré. Nosotros no podemos vivir un consumismo donde consumimos todos los productos de consumo nada más, como muchas veces la gente quiere y cree. Nosotros estamos llamados a consumirnos en el Señor, dándonos por el otro en nombre de Cristo, dándonos al otro en nombre de Cristo, y así gastar y no acumular. Nosotros estamos llamados entonces, frente al materialismo de la mentalidad del mundo, estamos llamados a la economía de la salvación, que es una economía de comunión, la economía del compartir, la economía de la fraternidad universal. Es otro camino, es el camino de la verdad, que nos vuelve cada vez más apto para recibir del amor de Dios y poder dar del amor de Dios. Porque nosotros de nosotros mismos damos también ese gesto del compartir lo que hemos recibido gratuitamente, y lo damos gratuitamente. Y por eso el Señor nos invita a ser como el grano de trigo sembrado en la tierra, que muere, pero no queda envilecido, no queda infecundo, sino que se transforma después en la mata que produce la espiga que produce muchos granos, de un solo grano muchos granos, y de muchos granos, de muchas espigas, se recoge, se trigue el trigo y se transforma en harina, que unido al agua se transforma después en el horno del amor de Dios, en el horno encendido del amor de Dios se transforma en pan, en ese pan suave, en ese pan bajado del cielo, porque es el amor de Cristo bajado del cielo que se ha hecho carne y que nos hace a nosotros aptos y capaces de poder amar con fecundidad. Y ahí donde está el problema: servir con fecundidad, amar con fecundidad, entregarse con fecundidad, y no de una manera estéril, egoísta y todo medido, porque así es que nosotros perdemos el sentido verdadero del servicio al cual el Señor nos ha llamado. San Lorenzo, cuando fue llamado a la corte imperial para que entregara en calidad de diácono encargado de los bienes de la iglesia de Roma, le piden que entregue los tesoros de la iglesia. Él va el día después y lleva a todos los pobres, los mendigos, lo que la iglesia atendía, y siempre ha atendido los últimos, los necesitados. Y él dijo: esto es el tesoro de la iglesia, esto es el oro de la iglesia. Y con esa razón se sintieron burlados y lo quemaron vivo. Y esto fue justamente el grano de trigo que, horneado en el horno del amor de Dios, se fue transformando en sublime pan de suave aroma para poder alcanzar toda la salvación. Él se transformó en el grano de trigo que el mismo Cristo había sembrado en él para ser pan del cielo, para la salvación de los demás. Queridos hermanos, aprendamos siempre a compartir y no a acumular, porque el que acumula, acumula para la tierra y para los ladrones. Pero el que comparte y pone todo al servicio de Dios y del prójimo como a sí mismo, lo está haciendo para el reino del cielo que a nosotros nos ha encomendado el Señor. Hagamos también nosotros como Lorenzo, ser verdaderos servidores del Evangelio vivo.